Hoy amanecemos con noticias en el mundo. El profe ya lo anunciaba hace segundos nada más. Desde el Reino Unido se alerta de una crisis política. Pero fíjense, ¿verdad? Las crisis políticas no generan estas reacciones a ratos intolerantes como las que se dan acá en el país, ¿no? Digamos, empezar a hablar de golpismo, por ejemplo, ¿no? o de intentos de desestabilización y cosas por el estilo. Las noticias de última hora que nos llegan desde Reino Unido es que Boris Johnson, el actual primer ministro, acepta dimitir al cargo. El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha dimitido finalmente tras ser forzado por su gobierno y por su propio partido. Para eso, la víspera, como 40 altos funcionarios del gobierno habían puesto su renuncia. 40. Una crisis política y de gobierno muy fuerte. He hablado con el partido para comenzar el proceso y el calendario lo anunciaremos la próxima semana. He nombrado al nuevo gabinete y estaré al frente de él hasta que haya un nuevo líder, ha dicho Johnson en una declaración pública. Tras un último intento desesperado de mantenerse en el poder, el primer ministro de Reino Unido se ha rendido ante la oleada de dimisiones y las peticiones en público de sus propios ministros, incluido el recién nombrado canciller. El líder Tory se encontraba sumido en una crisis política tras una escalada de dimisiones por varios escándalos, desde las celebraciones que se saltaron las reglas de la pandemia hasta la gestión de las acusaciones de acoso sexual contra un diputado de su partido. El líder del Partido Laborista Británico, Keir Starmer, ha dicho este jueves que no debe permitirse que Boris Johnson se aferre al gobierno de manera interina y amenazó con presentar una moción de censura para desalojarlo del poder por la fuerza. Algo así como el artículo 130.2, pero me imagino yo que al líder del Partido Laborista, Keir Starmer, nadie le está acusando ni de golpista, ni de conspirador, ni de nada por el estilo, porque estas son las herramientas democráticas. Y porque sí, en una democracia plena, con participación ciudadana, en donde se ejerce precisamente esa participación más allá de los discursos, los gobernantes no tienen que aferrarse a los cargos, y cuando la crisis es tan profunda y existe un rechazo popular tan grande y un descontento con las formas de gobierno, deben haber mecanismos, herramientas, procesos regulados, por supuesto, a través de constitución o ley, para dar salida a esa crisis, como por ejemplo el 130. A pesar de eso, en el Ecuador, a quienes propusieron la aplicación de una herramienta constitucional, hay tipos absolutamente delirantes, locos, a los que llaman golpistas, ¿no? Que llaman golpistas a legisladores que propusieron aplicar una herramienta que es absolutamente legal, legítima y constitucional. Fuentes de la residencia oficial de Downing Street han indicado que Johnson ha aceptado dimitir después de que más de 50 miembros de su gabinete, yo les decía más de 40, han sido 50, vean ustedes, miembros de su gabinete renunciasen en protesta con su gestión y los escándalos que han salpicado al Premier en los últimos meses. Sin embargo, Starmer, el líder de la primera formación de la oposición británica, pide que se permita a Johnson permanecer en el gobierno mientras se elige al nuevo líder conservador, quien automáticamente se convertirá en primer ministro. O sea, te vas, pero te vas de forma ordenada. O sea, quédate hasta que tu propio partido resuelva a quién dejar, a quién poner, que el partido, que el Estado además no se quede en soletas y sigamos dándole ritmo, ¿no? Vean ustedes. No veo ninguna acusación de golpismo ni nada por el estilo en Inglaterra o en el Reino Unido. En fin, bueno, ojalá aprendamos de este tipo de ejemplos, ¿no? Y de situaciones para buscarles salidas civilizadas, salidas consensuadas, y entendamos también que hay procesos, ¿no? Lo que yo les decía hace un momento, en una democracia plena, estas cosas funcionan, pero también con actores políticos que entiendan cuál es
el alcance de una democracia en el término y el concepto integral de lo que es una democracia, porque realmente, otra vez, estamos con el lío del audio, no me digan, pero si la mayoría de gente nos está escuchando, creo. María Esther, por favor, confirme si tiene audio. Eh, Les decía, la democracia en países como el nuestro, y fíjense que eso también lo hemos conversado en los últimos días con varios de nuestros invitados y analistas, nuestra democracia es súper frágil, es súper débil. La democracia en el Ecuador es creer que vamos cada 4 o cada 2 años a las urnas a votar, y esa es democracia. Y no, eso no es democracia. La democracia es lo que les decía hace un momento, es la participación plena de absolutamente toda la sociedad en la toma y ejecución de decisiones, ¿no? La socialización de proyectos, de leyes, de obras, de planificación, etcétera. Qué importante es precisamente eso, ¿no? Que la sociedad sea escuchada, que las opiniones de ustedes, de nosotros, en general, sean procesadas, las inquietudes que ustedes tienen, sean procesadas por nuestras autoridades y sean bien entendidas, comprendidas y obviamente procesadas, como les decía, para que no se conviertan en decisiones verticales de una autoridad, prácticamente imposiciones, ¿no? Como pasó, por ejemplo, en el 2019 con el famoso decreto 883, donde fue una imposición. Y en países como el nuestro y en situaciones como la que estamos viviendo desde hace 4 o 5 años atrás, esas imposiciones, fíjense ustedes que ni siquiera es que vienen desde el gobierno, las imposiciones vienen desde el norte. Organismos multilaterales del Fondo Monetario Internacional, que es el que le dice al Ecuador, bueno, al gobierno del Ecuador, qué es lo que tiene que hacer, por dónde tiene que ir, y el gobierno del Ecuador, para complacer a los multilaterales, ¡paf!, ¿no? Eliminamos el subsidio a los combustibles, generamos una reforma tributaria en donde le cargamos a la gran mayoría de la población, de los profesionales, de los trabajadores, a la hora de pagar impuestos, y donde generamos una cierta suerte de flexibilidad para los grandes acumuladores de fortuna, de poder, los que son dueños de los medios de producción y demás, como para que ellos puedan seguir acumulando deudas con el Estado, que el SRI no les caiga encima, que el IES tampoco les caiga encima, y así llevamos la fiesta en paz con las élites, con los poderosos, con los que están manejando el gobierno y la economía del Estado, ¿no? Y que de paso son los títeres que necesitan estos organismos multilaterales como para que sigan llevando adelante sus políticas. Entonces, ahí es peor todavía la verticalidad, ahí ni hablar de un proceso de participación o de consulta horizontal con la ciudadanía, ¿no? Que la orden viene del norte y tienes que tomarla porque si no te cierro la llave. En fin. Vamos ahora con los temas locales. Tenemos algunas cosas que son muy recientes. Después de... Me dicen, estamos bien con el audio. Gracias, Esteban, por confirmarme. También en la transmisión nos estaban aclarando que estamos bien con el audio. No sé, a veces creo que tiene que ver con probablemente el internet con el que cuenta cada usuario a la hora de... O la computadora, por ejemplo, esta que es una licuadora, tiene un pésimo volumen. Cuando estoy tratando de escuchar alguna entrevista o algo, me provoca algún nivel de dificultad. El gran ausente de los 18 días de paralización, yo difiero con alguna opinión que decía, le escuchaba ayer, decir que el gran ausente fue Correa. No, yo no creo que fue Correa el gran ausente durante los 18 días de paro. Hay que recordar todos los días que en este país, si alguien ha sido bloqueado mediáticamente, ese alguien es Rafael Correa. Son pocos los espacios, y ya va a salir alguien a decir, ya está defendiéndole a Correa. Esto no tiene que ver con defender a Correa, tiene que ver con la verdad. No con mi verdad, tiene que ver con la verdad. Y la realidad es esa. Si alguien ha sufrido de un bloqueo mediático en Ecuador, ese alguien se llama Rafael Correa y todo lo que tiene que ver con la Revolución Ciudadana. Son pocos los espacios como este y algunas otras plataformas que tienen como un principio fundamental no la objetividad, no la imparcialidad, no la neutralidad, porque esos son conceptos que
digamos, no tienen que ver con la rigurosidad a la hora de ejercer el periodismo, ¿ya? Porque no hay nadie que sea estrictamente puro, ¿no? O sea, aquí ningún político, así como ningún periodista, es un arcángel. Y yo menos. Yo tengo mi sesgo, tengo mi opinión, y mi opinión es absolutamente subjetiva, como la de todos los periodistas que hacen opinión en este país. Y la realidad es esa, que aquí durante 5 años hubo, y hay, y va a haber, bloqueo mediático. Entonces, los espacios de comunicación para que, por ejemplo, Rafael Correa pueda exponer su lectura de la coyuntura o de la situación política, económica y social por la que atraviesa el país son cada vez menos. Y como les decía, como son pocos los espacios plurales. El otro día alguien en Twitter nos atacaba a Licenia y a mí pretendiendo insultarnos, llamándonos preguntadores, ¿no? Está bien, yo no soy un genio como lo es usted, ni soy un iluminado como lo es usted. Yo soy yo nomás, yo no me creo mejor ni peor que nadie, soy solo yo. Y nos cuestionaba por haber invitado a Augusto Tandazo. Nos pedían todos los días que invitemos al doctor Tandazo. Bueno, vino Tandazo y Tandazo hizo lo que suele hacer casi siempre, es crítico de todo y de todos. Y crítico al correísmo por su política hidrocarburífera. La opinión de Tandazo es eso, es la opinión de Tandazo. Y yo no estoy en este espacio, ni en estos micrófonos, ni en estas cámaras, para pelearme con ningún invitado. La opinión de Tandazo es su opinión. Ustedes procesenla desde su visión, como también la procesamos nosotros. Yo, por ejemplo, no coincido con su visión al momento de analizar o de procesar estos tintes de carácter regionalista y divisionista que están empezando a germinar. Ya vamos a hablar sobre eso, y por eso decía, apareció el gran ausente de la paralización. Me refiero estrictamente a Jaime Nebot, que de paso nunca estuvo ausente, siempre estuvo presente, pero detrás de los telones, ¿no? Y vamos a hablar de él, del gran ausente. El verdadero gran ausente de este proceso de paralización se llama Jaime Nebot, ¿ya? Pero ahora sí salió. ¿Y en qué contexto sale a dar sus criterios, sus opiniones y su visión del país? Escuchemos de Jaime Nebot. ¿Qué fue lo que dijo la noche de ayer, Meli, por favor? De una república federal y unida ha llegado. Y a los que vean fantasmas divisionistas, les recordamos que México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Alemania y Suiza, entre otros, son países unidos y federales. El Estado federal mantiene un Estado central debidamente financiado, que gobierna mucho y administra poco. Y corresponden a ese Estado central, entre otras cosas, la política monetaria, la política internacional, la defensa nacional. Pero el federalismo contempla también la fuerte presencia de los estados locales, es decir, de las provincias y ciudades. Y esto implica no solo el manejo autónomo de la porción de las rentas que constitucional y legalmente les correspondan, sino la facultad de crear rentas propias, y también la de dictar decisiones políticas, administrativas y normativas que respondan a su cultura, a sus costumbres, a su modo de pensar y de satisfacción de sus necesidades según sus propias visiones. Esta sustitución de modelo de Estado acabará con el centralismo económico y con el dirigismo político y administrativo que hoy afecta a todas las provincias y ciudades del Ecuador, incluyendo Quito y la Sierra Central y la Amazonía, donde los indígenas tienen significativa presencia. Este modelo nos convertirá en un pueblo nuevo, con gran autoestima, con empleo e ingresos, con posibilidad de emprender y de innovar, y sobre todo capaz de hacer realidad en el campo y la ciudad la justicia social y la solidaridad entre provincias, para lo cual tendrá que existir un fondo específico. Una república unida y federal se tiene que implementar por decisión plebiscitaria del pueblo,
reformando la Constitución con la intervención directa de ustedes, ciudadanos de todo el Ecuador. Bien, plantea el abogado Nebot ir hacia un Estado federal vía consulta popular. Era lo que nos faltaba para volver nuevamente a los 90, ¿no? Que regresen los discursos de estos divisionistas, regionalistas. Yo hasta podría darle el beneficio de la duda a Nebot cuando dice, se trata de que no aparezcan los fantasmas del divisionismo, que no nos metan miedo con eso, de que queremos dividir el país, de que queremos convertir a Guayaquil en independiente y no sé qué. Pero el problema es que hoy Nebot, fíjense ustedes, sale con este mensaje. También como una suerte de distractor. Y yo les decía hace unos días, les decía nada más, que Nebot es un tipo muy inteligente para manejar los silencios en política que también son necesarios. Y se mantuvo calladito durante los días de paro, no dijo nada, mandó a hablar al presidente de su partido, a sus asambleístas, y estaban procesando, me imagino yo a la interna también, qué tipo de postura adoptar, digamos en lo político nacional, en lo legislativo, con lo de la aplicación del 130, etcétera. Y finalmente lo que terminó sucediendo es que volvimos al inicio de todo este desastre, y es que la coyuntura volvió a juntar a las derechas de este país, que creo yo son las que más claro tienen el panorama y más claro tienen la película de hacia dónde quieren ellos ir, porque de una cosa yo estoy seguro, ellos saben perfectamente qué es lo que están haciendo, hacia dónde quieren ir, cómo van a radicalizar su modelo y su sistema de gobierno, así lo están haciendo. Probablemente ustedes y yo nos estemos preguntando, bueno, y así, ¿a dónde va el Ecuador, no? Pero ellos saben hacia dónde van ellos, no el país. Ellos saben perfectamente cuál es su objetivo, cuál es su misión y cuál es su visión. La tienen clarísima. Por eso es que se vuelven a juntar. Por eso es que la izquierda democrática, liderada por Hervas, el Partido Social Cristiano de Jaime Nebot, entre otras organizaciones políticas, gremiales, etcétera, apoyaron a Lasso y resistieron el paro y criticaron la movilización, y hoy todos esos actores se suman a la hora de, por ejemplo, empezar a generar encuadres que son totalmente peligrosos, como el del narcotráfico que financió la campaña, la protesta, como el del narcotráfico que es el que estaría financiando estas guerrillas urbanas, el crimen organizado, el mismo cuento de las guerrillas urbanas que quieren relacionarlas con los famosos comités de la Revolución Ciudadana, que son cosas que ya ni existen, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces es todo un es todo un esquema enorme que a la derecha no se le está pasando por alto, pero probablemente a todos los ecuatorianos sí, mientras somos espectadores de estos shows, como el show, por ejemplo, de la famosa votación de la noche de aquel martes del artículo 130. ¿No? En donde salen a denunciar precisamente los legisladores de la izquierda democrática que alguien alteró el sistema para votar sí en contra de lo que era su voluntad. Entonces ahora quieren show sobre el tema del sistema de votación que ha sido hackeado, que no sé qué, que no sé cuánto. Habrá que ver si es que con 4 votos alcanzaban el número mágico para destituir al presidente, que eso es lo que, o sea, creen que los ecuatorianos somos tontos, ¿ya? Eso es lo que creen. Ellos están seguros de que los ecuatorianos somos tontos, ¿ya? 92 votos se necesitaba para destituir a Lasso, tenían 80. Con los 4 adicionales que supuestamente hackearon y no sé qué, llegaban a 84. Todavía les faltaban 8 más para destituir a Lasso. Hackearon el sistema electrónico para destituir a Lasso. No les alcanzaba. O sea, si iban a hackeó 20. No 4. Y uno de esos legisladores que estaba más preocupado de sacarse los mocos a la hora de la votación que de votar. Entonces ahora el show es el sistema de votación de la asamblea que fue hackeado. Ahora vamos con el tema de las autonomías. Porque claro, como les decía yo hace un momento, estos aparecimientos, ¿no? Ahora Nebot aprovecha la coyuntura para hablar de la autonomía, del federalismo. Y citaba casos, ¿no? Brasil es un estado federal, Argentina es un estado federal,
Rusia, Alemania, Venezuela también es un estado federal, ¿ya? Pero habrá que preguntarnos, bueno, ¿qué tipo de estado federal? Y digamos, los pequeños estados que forman parte de esos Estados Unidos federales, ¿ya? ¿Tienen los recursos suficientes como para poder desarrollarse de manera igualitaria, equitativa? ¿O lo que apuntan es a un sistema todavía más excluyente que va a generar que se abran brechas todavía más profundas y grandes entre ciudades como Quito, por ejemplo, que recauda, qué sé yo, más de 40 millones de dólares en impuestos, o como Guayaquil, que recauda más de 12 millones de dólares en impuestos, de ciudades muchísimo más pequeñas, que tienen 4.000, 5.000, 6.000 habitantes, y donde la recaudación tributaria es pírrica, y que tienen que vivir, y son ciudades, son territorios que tienen que vivir de las rentas del Estado, y de las asignaciones presupuestarias del Estado central. O sea, las desigualdades en este país son tan grandes, y siendo un solo Estado, un solo país, una república chiquitita, 270.000 kilómetros cuadrados, no hemos podido resolver las enormes inequidades que tiene este país. ¿Cómo pretendemos resolver esas inequidades con pequeñas republiquetas? ¿Cómo? Y yo les decía hace un momento, hasta el beneficio de la duda le puedo dar al abogado de Nebot cuando dice, ya vendrán los fantasmas, ¿no? De hablar del divisionismo y no sé qué. Cuando empezaron a hablar de la autonomía, hay una imagen que probablemente los más jóvenes, que seguramente ni siquiera habrán nacido en esa época, o eran chiquititos y no veían noticias y demás, pero eso circuló en los noticieros y se veía una marcha a favor de las autonomías en Guayaquil, en donde un personaje llamado Juan José Illingworth, que forma parte de una secta denominada la Cofradía de la Perla, estaba, ¿saben qué? Con una pala, una herramienta, sacando nada más y nada menos que el letrero de la calle Pichincha en Guayaquil, de la calle Quito en Guayaquil. No querían ni siquiera que la calle lleve el nombre de la capital de la república o de la provincia de Pichincha. Ese tipo de comportamientos, ese tipo de actitudes generan precisamente cuestionamientos sobre hacia dónde mismo es que apunta esto de las autonomías, del federalismo y no sé qué, en un estado como este, con ciudades que tienen 4.000, 5.000 habitantes, a ciudades como Quito, Guayaquil, que tienen por encima de los 3 millones de habitantes, ¿no? Ahí están las desigualdades, las inequidades. En la Amazonía, que es de donde se extrae el famoso oro negro, el petróleo, vayan a ver ustedes el nivel de pobreza que hay y cómo es que las rentas petroleras no han logrado, ni siquiera en esos territorios de donde se extrae el petróleo, los recursos naturales, han logrado resolver los grandes problemas estructurales que hay: la pobreza, la falta de atención médica, educación, servicios básicos, acceso a agua potable, alcantarillado, inseguridad, justamente en las provincias de frontera. Y queremos apuntar a un sistema a estas alturas del partido, 180 y pico de años después de conformarnos como república, 200 años después de tener libertad. Vuelven nuevamente estos discursos para tratar de reinventarnos como país y convertirnos en una federación llena de paisitos chiquititos que se van a convertir prácticamente en feudos, ¿no? O sea, Guayaquil para los socialcristianos querrán, seguramente. Esa debe ser la visión que tiene Nebot. Porque además lo está haciendo en un año que es preelectoral. Y querrá ajustar, por ejemplo, la elección o la reelección de la alcaldesa y de la prefecta en Guayas a esta intención de declararse independientes.
Porque además días atrás ya hubo un proceso de sinceramiento de qué es lo que está detrás. Por eso es que cuando Nebot nos habla de los fantasmas, pues los fantasmas los generan ellos. Vicente @Dito, social cristiano, dueño de Radio Sucre, ustedes lo escucharon junto a mí hace algunos días atrás. Dijo, declaremos Guayaquil República Independiente. Eso es lo que quieren. Entonces, que hoy el alcalde, el exalcalde Nebot, yo sigo pensando que sigue siendo alcalde, ya sale con este discurso más moderado, obviamente, pero ya ya se sinceró días atrás, y él es un vocero de las élites guayaquileñas. Radio Sucre opera como eso, como un altoparlante del socialcristianismo en Guayaquil. Eso buscan. Y eso buscan justo después de una revuelta, de una manifestación, de una movilización que fue nacional, que no fue únicamente del movimiento indígena, que fue de hombres, de mujeres, de feministas, de maestros, de maestras, de médicos, de trabajadores de la salud, de ciudadanos en general, de los barrios, de las comunas. Y de ahí todos busquemos la unidad, pero cuando unos están hablando de construir un país en unidad, de reconstruir un país en unidad, salen con este famoso discurso del federalismo, de las autonomías, y detrás lo que les decía, gente que habla de Guayaquil, República Independiente, y de tipos que fueron a sacar el letrero de la calle Quito y de la calle Pichincha en Guayaquil. Dígame si eso no es odio. Yo por lo menos a Guayaquil, y ustedes saben, les he contado, mi hija es guayaquileña. Es una ciudad a la que amo profundamente y a la que siento parte del Ecuador, de este país chiquitito, pero al que creo yo que todos ustedes y nosotros amamos, ¿no es cierto? Y quieren ahora inventarse un sistema, o sea, no han podido con este país, ¿ya? No han podido. Los socialcristianos gobernaron 2 veces de forma directa, con Camilo Ponce y con León Febres Cordero. Después lo hicieron de forma indirecta. La democracia popular ha tenido 3 gobiernos, incluido este, y no han podido. ¿Y ahora qué quieren? Es como el cuento ese de ir a la bicameralidad en el ámbito legislativo. Pero si con una cámara no podemos, si con una asamblea no podemos, quieren 2, representantes y senadores, asambleístas y senadores. O sea, reinventándonos permanentemente. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que no podemos. ¿Por qué? Porque no es un problema de las instituciones en el Ecuador. Y esto lo hemos mencionado, lo hemos dicho un montón. Claro, Sixto también, sí, por eso decía indirectamente con otros. Cuando Sixto ganó la elección en el 92, lo hizo por Unidad Republicana, pero Sixto era fundador junto a Camilo Ponce del Partido Social Cristiano, exactamente. ¿Ya? Reinventándonos, cuando esto pasa por los seres humanos, finalmente las instituciones son un reflejo de lo que es nuestra clase política. Ya dejemos de estar inventando el agua tibia.